Rhaegar subió a lomos de su caballo y emprendió un largo camino hacia el desembarco del rey. Debía reclutar a sus hombres, cabalgando por las áridas tierras dorniense. Giró la cabeza un momento y vio a lo lejos la Torre de la Alegría, su escondite durante casi todo un año. Tenía a su disposición un gran ejército, el llamado ejército realista, formado por los hombres de desembarco del rey, de Dorne, de Rocadragón y algunas casas de las tierras de los ríos que apoyaban a la casa Targaryen. En total, 40.000 hombres. Cabalgaba junto a otro comandante, Lowyn Martell, quien había sido casi obligado a combatir en aquella batalla, pues el propio Aerys II se había encargado de mandar un cuervo, avisando que aún tenía en su poder a él y a Martell. Por otro lado, el ejército rebelde, comandado por Robert Baratheon, con el apoyo de las casas del norte, el resto de casas de las tierras de los ríos, el valle de Arryn y, por supuesto, las tierras de las tormentas. En total, un ejército de 35.000 hombres. Robert fue avanzando hacia la zona del Tridente, a paso ligero. En su armadura llevaba grabado el emblema de su casa, al igual que Rhaegar llevaba el suyo, como correspondía, pero éste con rubíes incrustados en la parte del pecho. Tras reclutar al resto de sus hombres, Rhaegar se dirigió a paso rápido hasta el Forca Verde. Allí, las tropas de Robert Baratheon estaban formando. Robert era un hombre corpulento, cuya armadura lo hacía aún más gordo. En su mano, como arma, portaba un colosal martillo. Rhaegar, por el contrario, sostenía con una mano las riendas de su caballo y con la otra su... Los estandartes de cada casa adornaban el paisaje y se movían con el viento. Rhaegar miró en la distancia a Robert. Por un momento solo se escuchaba el agua del río. Ni siquiera los caballos relinchaban. Robert escupió en el suelo. El sonido de un cuerno rompió con el silencio de aquel futuro cementerio y dio comienzo la batalla. Miles de hombres galoparon unos contra otros. Fueron muchos los que continuaron peleando desde el suelo y otros tantos aguantaban sobre los caballos. El que no moría al instante agonizaba, y Robert golpeaba desde su caballo su gran martillo. Rhaegar cortó varias cabezas y apuñaló varios corazones, pero al igual que el Baratheon, tenían un objetivo común. Ambos intentaban avanzar contra el otro, pero los soldados no facilitaban aquel enfrentamiento. La sangre comenzó a bañar aquellos campos y el sonido de las espadas, los cascos y las flechas sonaban por todas partes. Rhaegar se iba aproximando a su objetivo. Robert estaba de espaldas a él y no podía verlo, pero varias flechas impactaron contra el caballo y ambos cayeron al suelo. El ejército realista estaba perdiendo más hombres que los rebeldes. Rhaegar se puso de pie. Cuando tuvo la oportunidad se quitó el casco arrojándolo al suelo. Fue entonces cuando Robert se dio cuenta de dónde estaba y galopó hacia él con furia en su mirada, alzando el gran martillo. Rhaegar esperó a tenerlo lo suficientemente cerca y se volvió a tirar al suelo cuando el caballo de Robert casi pasaba a su lado. Introdujo la espada en el lomo del animal desde abajo, provocando la caída de Robert, que retumbó en todas partes. Rhaegar era ágil, sujetó la espada con fuerza y lo desafió con la mirada. Avanzaron despacio por entre una gran cantidad de cadáveres, separándose del campo de batalla, acercándose al río. Primero embistió Robert contra él, pero sus movimientos eran muy predecibles y Rhaegar esquivó el golpe. Aprovechando el trabajo que le costaba a Robert recoger el martillo del suelo, Rhaegar propició un corte en las rodillas de Baratheon, y Robert emitió un gruñido. Se levantó como pudo y agarró con fuerza el arma. Rhaegar volvió a esquivarlo y se autoconvenció que la batalla estaba ganada. Robert perdía mucha sangre. Se acercó un poco más a él, provocándolo. El Baratheon estaba apoyado sobre una de sus piernas, respirando con dificultad. Rhaegar levantó su espada por encima de su cabeza y en ese momento lo atravesó. El movimiento fue rápido y no lo vio venir, y los rubíes de su armadura cayeron al río. Tenía los ojos en blancos y el cuerpo cayó al suelo. Robert sonrió. Del ejército rebelde murieron 4.000 soldados, y del ejército realista 10.000, más su príncipe. Desde aquel día, todos conocerían aquella batalla como la batalla del Tridente, y el río se tiñó de rojo, llamándose Vado Rubí.